¿Por qué si habría que programarla cuando tengo el carro programado? Si tienes desgaste de embrague y te está patinando el embrague, deberías programar la caja. Si empiezas a detectar que te está patinando el embrague, forma de detectarlo, lo normal. Si vas manejando y a poco acelerador sientes que se suben mucho las RPM y no la velocidad, si aceleras a fondo y sientes que en la zona de torque pasa nuevamente lo mismo, se sube la aguja de RPM es muy rápido sin razón, se sube la aguja muy rápido, el velocímetro sigue igual y luego la aguja vuelve y se detiene, eso es embrague patinando. Normalmente los síntomas son los mismos que si tuvieras un carro mecánico. Se siente exactamente igual, porque su funcionamiento es el mismo. Al final es un embrague que está agarrando el motor. Eh, ¿Por qué habría que programarla? Tú en la programación de caja lo que puedes hacer es decirle que a cierta cantidad de torque tenga más presión de embrague. Entonces si tu carro tiene 400 Nm, 350 Nm de torque, la caja normalmente te va a hacer unos 9, 10 bares de presión de embrague. Cuando la caja empieza a detectar que estás patinando, ella tiene una lógica de micro slip, se llama, slip de deslizar, no de sueño slip. Eh, Esa lógica lo que hace es, como estoy detectando que la diferencia entre las RPM de motor y caja son diferentes, lo que voy a hacer ahora es aumentar la presión de embrague para poder disminuir eso que está patinando. Ella hace eso y automáticamente empieza a dejar de patinar. ¿Qué es lo malo? Que el carro está patinando, la caja está detectando que patina embrague y entra esa lógica, pero lo está evitando. Ella viene hecha para eso, la caja es muy inteligente, la caja no viene mal hecha y por eso toca programarla. Ella es muy inteligente y hace eso. Hasta que llega un punto en el que ella llega al máximo de detección de microslip y de solución. Cuando llega a ese máximo, ella puede llegar, por ejemplo, a 12 bares de embrague, seguir patinando y no puede hacer más. ¿Por qué no puede hacer más? Porque el límite de presión de la caja puede ser 12 bares de presión. Si no puede hacer más de 12 bares, ella no va a llegar más allá. Entonces va a empezar a patinar y ya no puedes hacer nada. Programas la caja, la puedes programar para que ella haga 14, 15 bares, 16 bares, lo que necesites para que deje de patinar. En ese caso ya la caja no va a ser una desliza, o sea, pasan dos cosas. Una, cuando empiece a patinar ya va a poder llegar a una presión de embrague más alta, que es una de las cosas que queremos para que no patine. Pero otra cosa que puedes ajustar con la reprogramación de caja es precisamente que ella no tenga que esperar a que patine. Le puedes decir que cuando ella vaya a 150 Nm de torque, que es andando a un acelerador bajo, automáticamente no vaya a 4 bares de presión, sino vaya a 6. Y con eso a poco acelerador no patine. Le puedes decir que cuando vaya a 400 Nm no vaya en 10 bares, vaya en 13. Lo que haces es adelantarte a que va a patinar. Tú ya sabes que con la lógica actual está patinando. Con la programación que haces, decirle, ven, no patines. Más bien, adelántate a que vas a necesitar más presión de embrague con esa misma cantidad de torque y con eso vas a hacer que un embrague que tiene un desgaste, no que esté para cambio, pero que tenga un desgaste, tenga una vida útil un poco más larga, porque ya no va a patinar más. El cambio se va a sentir muchísimo en el manejo. El carro siempre va a patinar embrague en launch control. Menos o más, pero siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la lógica es que cuando sueltes el freno, él detecte que se patinó el embrague, porque obviamente tú estás revolucionado y se va a tener que patinar el embrague por un momento, por una fracción muy pequeña, y él automáticamente dice a cuánto torque voy, voy hacia a 250 Nm porque estás en launch control. Entonces, como voy a 250 Nm, meto 8 bares de embrague, meto 10 bares de embrague, lo que sea para hacer que se mueva. ¿Qué pasa? Cuando ya hay desgaste de embrague, tú sueltas el freno y ese periodo en el que él detecta eso y empieza a subir la presión de embrague te toma mucho tiempo. Entonces los carros, si tú sueltas el freno en launch control y las RPM se suben hasta 5000, 6000 y el carro no está metiendo velocidad, eso es porque está patinando el embrague. Entonces ahí lo que deberías hacer es, con una reprogramación de caja, poder aumentar la presión de embrague para que apenas sueltes el freno, las RPM empiecen a subir junto con el velocímetro. ¿Cómo detecto que está patinando en el launch control? Efectivamente eso. Si desde afuera la llanta, cuando sueltas el freno, no empieza a girar de inmediato, sino que gira muy lentamente, normalmente puedes creer que es un símbolo de que tienes el embrague patinando. Puede ser, puede ser, lo digo. ¿Por qué? Porque si afuera hace eso, pero adentro ves que las RPMs cuando sueltas el freno
se quedan totalmente estáticas o se devuelven un poco y luego vuelven a subir, significa que no está patinando el embrague, sino que la fuerza que tiene el launch control es muy leve. Pero si afuera la llanta se mueve muy lento y adentro del carro tú sientes que las RPM suben muchísimo y la velocidad no, en ese caso el embrague sí está patinando y es algo que no debería pasar. Si eso te pasa al usar el launch control, no lo uses más. Si está programada la caja, habla con el programador, cuéntale cuál es el problema que está pasando y que se solucione. Si no, vas a empezar a patinar y patinar y patinar el embrague hasta que lo acabes por completo y ahí la solución ya es cambio de embrague, no hay nada más. Eh, si eso te pasa con un carro que tiene muy poco kilometraje y el embrague está bueno, definitivamente hay algo en la programación que no está bien. Solución. Se me desgastó el embrague, puse otro. Ya me funciona bien. Listo. Pasan 5.000, 10.000 kilómetros, usaste el launch control 30 veces, 40 veces y empieza otra vez el mismo proceso. ¿Por qué? Porque nuevamente la reprogramación de caja está permitiendo que se patine mucho el embrague. Hay cosas que si no se ajustan directamente en la programación, puedes cambiar las piezas 1000 veces, puedes ponerle piezas de mejor calidad y se te van a volver a desgastar. Eso es algo muy importante para ver en el launch control para evitar que se desgaste el embrague. Bueno, ahora algunos temas técnicos un poco más avanzados sobre la programación de caja para los que les gusta aprender mucho, entender cómo funciona realmente su caja, tener un poco de entendimiento de lo que está pasando versus las decisiones que está tomando la caja. Todo esto es cambiable en la reprogramación. Entonces, la caja de SG es una caja doble embrague. Su lógica es que mientras un embrague está funcionando, el otro embrague se va preparando para entrar. Entonces, ellos tienen una cosa que se llama overlap. Y es que si yo arranco el launch control y el carro tiene que meter el cambio a las 6800, lo que él hace es que un par de RPMs antes, cuando va llegando a las 6800, muy poco, él va con presión de embrague en el embrague 1 y el embrague 2 va aquí suelto, van los dos, va suelto. Cuando él empieza a meter el cambio, automáticamente el embrague 1 empieza a bajar de presión y el embrague 2 empieza a subir. Cuando el uno empieza a bajar y el otro a subir, llega un punto donde hacen un overlap, que es que los dos llegan a un punto en el cual los dos pueden tener 8 bares de presión, por ejemplo, depende de cómo esté funcionando. Ahí el embrague está agarrando el segundo embrague y el primero está soltando, en caso que vayan en primera. Y luego sigue subiendo el segundo y sigue bajando el otro. Y se intercambian. En este momento el segundo quedó arriba y el otro quedó abajo. No en cero, pero queda en un funcionamiento de 2 bares, 2.5 bares. ¿Por qué nunca queda en cero el segundo embrague? Porque los solenoides mantienen con carga. Los solenoides siempre mantienen con una carga para que en el momento que tengan que reaccionar lo puedan hacer rápidamente. Ellos nunca se apagan y se van a cero por completo. Siempre tratan de mantenerse en carga. Entonces, dependiendo a las RPM en las que esté y la lógica del carro, pueden tener más o menos carga cuando no estén haciendo nada. Ese overlap se puede programar en la reprogramación de caja. Ustedes pueden decirle que ese overlap de primera a segunda en launch control sea de 200 milisegundos, de 100 milisegundos, depende lo bueno que sea el embrague del carro, lo que ustedes estén esperando. Entre más rápido sea el overlap, menos potencia pierde el carro entre cambios. Estamos hablando de que sucede muy rápido en una caja doble embrague. La pérdida de potencia es muy leve, pero aún así se puede reducir para que el carro sea más rápido. Cuando estás tratando de bajar un 0.1, reducir el overlap en todos los cambios te puede dar el 0.1. No te va a bajar medio segundo, pero te va a ayudar que cada cambio entre a 0. Nuevamente, si el overlap pasa en 300 milisegundos, si lo bajas a 200 milisegundos, no vas a bajar 0.1 en cuarto de milla, porque lo que estás haciendo es que la pérdida de potencia sea menor. Entonces, si le bajas un 0.1 segundo, puedes estar ganando un 0.0 algo. No es ni siquiera una décima, pero algo estás ganando, a costa de que estás forzando más el embrague. Entonces tienes que estar totalmente seguro de que los embragues no están patinando. Si reduces ese tiempo y los embragues están gastados, no hay suficiente presión de embrague, te va a patinar el carro metiendo el cambio y va a ser peor, porque va a recalentar el embrague, te va a funcionar mal cuando vas a meter segunda, tercera, cualquier otro cambio. Pero eso es algo que se puede variar, el overlap. Hay otra cosa y es la cantidad de torque que el carro puede manejar entre cambios. El overlap, ya vimos que es un periodo de tiempo en el cual sale un embrague y entra el otro. El intercambio de embragues es el overlap. Pero
hay un límite de torque que se puede manejar entre los dos embragues. Si el carro va con muchísimo torque y va a meter el cambio, él puede estirar el overlap para reducir torque, o le puede mandar una indicación al motor de que reduzca su torque para que él en ese periodo de tiempo pueda hacer la transición. Que él dice, si estoy transicionando, aquí viene el problema, como lo expliqué, vienen los dos embragues, uno va bajando y el otro va subiendo. Pero ¿qué pasa? En la mitad de los dos te estás quedando a 8 bares de presión de embrague. Venías con 16, tienes aquí 2 y de repente se unen en 8. Cuando se unen en 8 es un punto débil porque un embrague va saliendo y el otro entrando. Es un punto débil en el cual hay menos presión de embrague y puede ser susceptible a patinar. Si los embragues no están en muy buen estado, lo que va a pasar es que te va a patinar el carro, el embrague. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Motor reduce torque. ¿Cómo reduce el torque el motor? DSG farts, que le llama a todo el mundo. Ese sonido que se genera cuando mete el cambio, que es un sonido, un sonido ronco, ese sonido no lo produce la caja, lo produce el motor. ¿Por qué lo produce el motor? Porque la caja le dijo que redujera torque, el motor decidió hacer avance de chispa negativo, como si fuera un pop and bangs, para frenar el motor, hizo una chispa negativa, que es una chispa en contra, frenó el motor un momento, permitió que el torque fuera menor, automáticamente él hizo el overlap y entró el otro cambio y dejó de hacer esa chispa negativa. DSG fart significa que el carro está perdiendo potencia entre cambios para facilitar el ingreso de los mismos. Por eso un carro en cuarto de milla normalmente nunca lo van a oír hacer DSG farts. Ustedes lo oyen en la calle, manejan su carro, lo oyen en la calle, pero cuando hacen un pique jamás va a sonar. ¿Por qué no suena? Porque las cajas DSG, las más modernas, cuando ustedes activan el launch control entra en funcionamiento una cosa llamada AMAX. AMAX es un modo en el cual él trata de hacer los cambios mucho más rápido y sin limitarse. En el modo AMAX los DSG farts no entran. Se desactivan por completo para priorizar la velocidad del pique, para priorizar que haya más torque entre cambios. Entonces ese AMAX es el que evita que suenen los DSG farts. Uno de diario puede también deshabilitarlos en la reprogramación de motor, no de caja. Si los deshabilitas te vas a dar cuenta que el carro a fondo, andando en manejo diario, los cambios entran mucho más suaves, entran como si fuera el carro en un solo cambio, porque no está frenando motor por un segundo. Ese freno es el que hace que se alcance a veces a sentir un poco la entrada de cambio. O si en la programación de caja el overlap es muy leve y el límite de torque en el overlap es muy alto, el carro va a entrar al siguiente cambio tan duro que lo van a sentir. ¿Por qué lo vas a sentir? Porque si tú vas a 6800 RPM en un carro puedes ir a 200 Nm. ¿Por qué? Porque el torque está en la zona media, el torque cayó, metiste cambio a 6800 y te está entrando posiblemente a las 4800, depende de la relación de caja, te entra a las 4800 en una zona de torque. Si el overlap es pequeño y no hay reducción de torque, lo que te va a pasar en ese momento es que el carro pasó de 200 Nm a 450, 500 Nm. Y como entró tan rápido el cambio, vas a sentir un golpe. Entonces muchas veces cuando se programa un carro muy bien programado para correr, los clientes suelen decir que sienten que los cambios están muy duros. Muy duros es porque como ya no está patinando el embrague, están sintiendo realmente el torque, que es lo que mucha gente dice que le gusta de un carro mecánico, que les gusta la sensación de poder sacar embrague y sentir que el carro les entra fuerte, y que en un DSG pierden por completo esa sensación. La pierden por completo porque el embrague de fábrica, como lo decía antes, viene para patinar. No es un error, él viene hecho para patinar, para que el manejo sea suave, que los tiempos entre cambios sean más rápidos o más bajos cuando tenga AMAX. Entonces de diario el carro tenga un comportamiento normal, pero el día que yo haga piques quiero que sea muy rápido. Se puede editar solamente el AMAX. ¿Qué otro tema tiene el AMAX? Ustedes soltaron freno, arrancaron el launch control y el carro me tiró hacia un lado y hice esto. Y corregí yo con el timón. O sea, me patinó una llanta, hizo que me tirara el timón porque no lo agarré lo suficiente duro o porque simplemente el carro me tiró. En ese momento se deshabilita el AMAX. El AMAX tiene unos límites en los cuales, dependiendo el ángulo de dirección, él se deshabilita. Él solo funciona cuando el timón va totalmente recto. Hay varias condiciones que hacen que se deshabilite por completo. En la programación se puede editar eso, para que si por alguna razón ustedes hicieron esto rápidamente, el AMAX no se deshabilite. Se van a dar cuenta que si algún día les ha pasado, el carro suena a los DSG fart entre cambios y no entran tan rápido. Y fue por haber hecho este movimiento. Reprogramación de caja se puede hacer que
a un ángulo más grande, no lo deshabilite. ¿Cuándo se deshabilita? Cuando ustedes dejan de acelerar o cuando tocan el freno. En ese momento el AMAX se deshabilita y él entiende, terminé el AMAX, terminé el launch control. Límite de torque máximo. La caja tiene un límite de torque máximo y tiene un límite de torque dependiendo cantidad de RPMs y diferentes cosas que ella calcula. En el momento que ustedes tocan el límite de torque, ella nuevamente hace la misma función que explicaba antes. Manda una señal al motor, le dice motor, reduce avance de chispa para que se frene porque no te puedes pasar de este límite de torque. ¿Qué pasa ahí? Algunas veces, ejemplos prácticos, León FR 1.8 TSI MK3, que es MQB, Audi A3 1.8 TSI 8B, que también es MQB. Estos carros tienen DQ200. Tú programas el motor y queda con mucho torque en la zona media. La caja viene con un límite de torque muy bajo. Cuando aceleras a fondo te das cuenta en tercera, cuarta, que el carro empieza a vibrar. Te empieza a vibrar mucho. Entonces se está cascabeleando, etcétera, etcétera. Haces un data log del carro y te das cuenta que no está cascabeleando absolutamente nada. Que el carro de hecho cascabeleó en los 4 cilindros, corrección es cero, no hay corrección de chispa, en ningún momento le está detectando cascabeleo. Pero si miras el avance de chispa en el data log te vas a dar cuenta que dice -4, -6, tiene un valor negativo. Esto pasa porque llegó al límite de torque y la caja dijo, no quiero que te pases de 400 Nm, lo que sea que esté el límite en ese momento. Incluso puede estar programada, pero si no está aumentado el límite de torque, te va a vibrar. Entonces, en esos casos, él se frena. ¿Cuál es el problema? No es bueno que un carro vayas a fondo con chispa negativa, porque la chispa negativa está frenando el motor. Entonces tú le estás metiendo libras al motor, pero cuando él hace la ignición, cuando estás explotando la mezcla, lo está haciendo en un momento que no es óptimo y lo está reduciendo. Stall speed. STALL speed. ¿Qué es eso? Si se han fijado en algunos carros, por ejemplo este que es DQ381, DQ250, cuando ustedes aceleran el carro, dependiendo la cantidad de acelerador que pongan, él se demora unas RPM en empezar a mover la velocidad. Es muy leve, pero se van a dar cuenta de eso. Cuando ustedes aceleren de golpe a fondo, sin launch control, estoy quieto y acelero de golpe a fondo, se van a dar cuenta que el carro puede llegar a 1200 RPM antes de que empiece a subir la velocidad. Y que ese valor varía entre Drive y Sport. Esto es algo que normalmente no se explica, que casi nadie lo sabe, pero la caja viene con un sistema en el cual ella no embraga hasta que pase cierta cantidad de RPMs dependiendo el porcentaje de pedal de acelerador que ustedes apliquen. ¿Por qué? Porque quieren que el carro tenga el menor lag posible. ¿El lag es ajustable por reprogramación de caja DSG? Sí. Este carro tiene un turbo muy grande GTX 3076 que carga a nivel del mar 38-40 libras, nivel de Bogotá puede dar 32 y aún así siendo 2 litros no tiene lag. ¿Por qué no tiene lag? Porque yo puedo estar acá quieto, acelerar a fondo y él de una vez despegar. Porque en la reprogramación de caja yo le puedo decir que cuando yo acelere a fondo en Sport, el carro solo hasta que llegue a 1600 RPM embrague. De esa manera en un semáforo él va a arrancar de inmediato. ¿Qué hay que ajustar en este punto? La reprogramación de caja se ajusta de modo en el que no sea demasiado alto. Si yo le llego a decir 2500, va a ser casi un launch control. Entonces cuando yo acelere, el carro me va a dar un golpe hacia atrás. Entonces tiene que estar en un punto de RPM en el cual el carro se sienta que despega de inmediato, pero no me esté dando un jalonazo, no me esté dando un golpe hacia atrás. Totalmente ajustable a gusto del conductor del carro. Otro valor cambiable con el launch control, límite de temperatura. Normalmente el carro si no tiene la caja caliente no te deja arrancar el launch control. ¿Por qué? Porque la caja se está cuidando de que tenga buena lubricación. Si el aceite está muy frío, es demasiado viscoso, se mueve lento por la caja y la puede dañar. Ese límite de temperatura también se puede ajustar. Normalmente este límite viene aproximadamente en 40 grados. Se puede bajar o se puede subir. Gusto de cada persona, se pueden hacer las dos cosas. Límites de torque por temperatura. Totalmente modificable. A algunos les ha pasado que van manejando, se recalentó la caja, se fue a neutro y el carro los dejó tirados. Pueden ir en carretera, pueden ir pasando un carro y automáticamente los dejó totalmente tirados porque se recalentó la caja. O van andando en la calle y les pasó. Pero
En la programación de caja tú le puedes decir que si se recalienta, él no se vaya a cero, pero te limite el torque. O sea, haga que el carro pueda andar muy, muy, muy suave porque le va a mandar una señal al motor para decirle que baje la potencia por completo, pero te va a poder funcionar. Eso normalmente nosotros lo modificamos por seguridad de las personas. Hay que tener un mix entre la seguridad de la persona manejando y la seguridad del motor. Que el carro se te vaya totalmente a cero en carretera no es seguro. Tú necesitas por lo menos poder orillarte fácilmente y apagar. Pero si se te va a cero, es peligroso. Puedes quedar en la mitad de la autopista, puedes quedar en la mitad de la calle, puedes quedar en una zona peligrosa, puedes quedar de noche bloqueado. Eso nosotros lo editamos para que puedas seguir moviendo el carro. No te va a permitir acelerar a fondo, no te va a permitir hacer nada que genere torque al motor, pero te va a permitir moverlo.